Hola, muy buenos días. En primer lugar, tengo que decir que ayer mismo yo intenté grabar este programa y vaya por Dios, pues sufrí uno de esos fenómenos que se llaman SLI o SLI. Es decir, me habría convertido en un auténtico slider. Así es, cómo se les ha llamado a aquellas personas que directamente interaccionan con todo lo que sería su entorno y consiguen de una forma absolutamente imposible, pues que la electricidad que haya a su alrededor pues no funcione. Esto en un primer lugar pues fue escrito por una investigadora que se llama Hilary Evans y se le llamó el efecto SLI. Es muy interesante porque no pueden llevar relojes, sus teléfonos móviles se les apaga, más allá de lo que sería ese efecto de, de que no puedes, el teléfono móvil pues tiene una vida en concreto y ya pues te tienes que comprar otro porque directamente ha sido realizado o construido para que sea así, ¿no? Por las empresas. Y es muy interesante porque esta misteriosa condición pues aparece cuando vas por la calle dándole vueltas a muchos sentimientos y también aparece y está apareciendo cada vez más en esta pandemia en la cual pues el sufrimiento pues es cada vez mayor, ya que hay muchísimos infectados y también muchísimos muertos. Este efecto SLI, espero que no me aparezca aquí en este programa, pues funciona de una forma completamente aleatoria, pero como cada vez estamos sufriendo mayores males, pues lo cierto es que este efecto SLI está componiéndose o pareciéndose a lo que exponía Carl Jung sobre el inconsciente colectivo o subconsciente colectivo, como queráis llamarlo. Es decir, que nosotros estamos interaccionando con la energía del planeta mismo, básicamente porque es la cantidad de electromagnetismo con la cual nosotros pues estamos afectados y por tanto hay una interacción, un efecto dominó, si queréis llamarlo así. El sufrimiento evidentemente afecta a computadoras que funcionan mal, equipos de sonido que no van bien y cualquier tipo de artefacto que tenga una batería. Es la electricidad la que está aquí en juego y es muy interesante porque no aparece un efecto aura, que es la que tenemos, por ejemplo, los epilépticos, que tenemos como 4 segundos en donde parece que la realidad se te apaga, ¿no? Bueno, pues no, aquí este efecto SLI o estos sliders, pues directamente es que el tiempo es ínfimo, es directo y además es propio, es solo cuando están ellos. Lo que está ocurriendo es que como el sufrimiento cada vez es mayor y estamos todos empezando a sufrir las consecuencias de este coronavirus, pues este efecto SLI pues está convirtiéndose en un fenómeno global.
Es muy interesante porque es difícil de reconocer por la ciencia, ¿no? Ya que, bueno, pues, claro, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues, influir un campo electromagnético no se hace así como así, ¿no? Y claro, pues, fenómenos como la telequinesis o el fenómeno de interferencia en un alumbrado público, ¿no? Pues no es fácil de estudiar, ¿no? En estos momentos en donde pues sabemos lo que sabemos a nivel atómico, ¿no? Pero en un estado emocional extremo, un estado de estrés, pues esta causa sí que se está empezando a apreciar en todo el mundo. Es muy interesante porque se ve, por ejemplo, ya a nivel global en hileras de farolas, siendo difícil discernir evidentemente en si estamos ante un error de fábrica o no. Pero claro, estos ciclos de vida, bueno, pues que se quede sin luz, por ejemplo, pues una fábrica, ¿no? Una temperatura que pues puede discernir lo que sería lo que es el funcionamiento de la propia bombilla. Bueno, pues evidentemente el escepticismo pues siempre tiene que estar ahí. Lo que ocurre es que Hilary Evans desmontó todas las propuestas de los escépticos porque no tienen que ser luces o baterías, sino ordenadores, por ejemplo, máquinas registradoras de supermercados, debido a la ansiedad que se está proponiendo, porque tenemos que ir corriendo directamente a por víveres en los confinamientos, ¿no? Y todo esto está relacionado con un momento de nuestra historia de protección, ella lo expresó así, sustancial, es decir, en el momento en el que tengamos una mayor ansiedad y estrés, estamos interaccionando con pues prácticamente el fenómeno del espíritu del propio planeta, y nosotros pues nos convertimos en sliders todos en general. Hay zonas en donde se producen más o menos, evidentemente, pues en sitios más desérticos, pues ese fenómeno se produce, pero en menor escala. Pero no es una simple casualidad. Este efecto Sly es uno de los mayores misterios a los que se está enfrentando la ciencia a día de hoy. Y claro, la humanidad en este siglo pues hemos empezado con esto que nos ha pasado, y la clave de todo esto es la genética. ¿Cómo es posible que nuestro ADN pues pueda llegar a conectar con lo que sería la energía térmica de un planeta entero? Y entonces, pues, ¿cómo es posible que la electricidad pues directamente comience a fallar? No es una simple casualidad, y el mero hecho de que el ser humano sea capaz de realizar interferencias en sus teléfonos, pues no es casualidad. En nuestros teléfonos están
pues nuestros familiares, nuestros amigos, todo el mundo quiere su teléfono, lo necesitamos básicamente, ¿no? Para saber qué tal están, ¿no? Esa ansiedad de la que hablaba, esa necesidad está produciendo que el efecto Slee aumente y aumente. Es muy interesante el hecho de que pues esto esté ocurriendo en todo el mundo y que pues básicamente pues no haya un espacio-tiempo, una ruptura del espacio-tiempo. En este caso, no. Aquí estamos ante una interacción entre lo que está ocurriendo con el virus, con la propia electricidad que está pues relacionada con los elementos químicos de los que forman nuestro propio mundo. Entonces, bueno, pues aquí quería dejar este efecto Slee, o Slee, como queráis llamarlo, muy interesante, sobre todo porque presenta una definitiva interacción entre nosotros y lo que sería pues una paz en el mundo que estaría pues como rebotándonos y diciendo: no hagáis esto porque yo fallo en lo que sería mi propio pues campo magnético o vuestras necesidades a la hora de trabajar y a la hora de sobrevivir. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Espero que se haya grabado, porque el anterior pues resulta que a los 2 minutos se me cascó, no he podido grabarlo, ¿no? Y bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y ayudar a quien lo necesita, por favor, si podéis, aunque sea con, no sé, un kilillo de manzanas o de naranjas a gente que lo necesita, lo que sea, de ser buenos. Y nada, que sepáis que en una vida hay muchas vidas. Adiós.